Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar participando de esta séptima y última charla del ciclo de capacitación y formación que hemos denominado Emprende tu idea. Mi nombre es Marcelo Soria, soy director de Industrias Culturales del Ministerio de las Culturas y quiero darles la bienvenida en nombre del Ministerio de las Culturas y del Centro PYME ADENEU, que estamos coorganizando este ciclo de capacitación que tiene, principios de planificación, principios de inclusión financiera y de habilitación para todos los establecimientos o los emprendedores que tengan alguna idea, o algunos emprendedores que ya están formalizados, que están trabajando y que puedan gestionar mejor sus emprendimientos productivos, culturales o creativos. En esta última charla de este ciclo vamos a estar con la temática habilidades financieras básicas para emprender. Por eso hemos, convocado al Banco Provincia de Neuquén a través de nuestro disertante, que es el licenciado Damián Eisarch. Así que yo les dejo la palabra a Damián. La presentación va a ser una presentación dinámica. Ustedes van a poder hacer consultas y, hacerle preguntas al disertante a medida que vayan necesitando. Y va a durar, como dice, la presentación, hasta las 17 horas. Así que los dejo, sin más, al licenciado Damián Eisarch. Hola, buenas tardes. Gracias, Marcelo, por la presentación. Y bueno, como siempre, en todos estos talleres en los que estamos trabajando de inclusión financiera con distintos tipos de emprendedores y emprendedoras, nos planteamos el desafío de que estas herramientas que queremos dar, que tienen títulos bastante técnicos muchas de las veces, poder llevarlas a que sean herramientas bien de práctica, porque como ya sabemos, todos los emprendimientos nacen desde un conocimiento bien específico que tienen cada uno de ustedes, que es saber hacer algo y querer poder subsistir con eso que saben hacer, y entonces son muy buenos en la etapa de artesanos o artesanía, que se llama en la administración, pero después para ir a la etapa de emprendimiento se requieren muchas herramientas que son tan importantes como la de saber hacer para poder lograr la sostenibilidad del emprendimiento. Están muy buenas todas las herramientas que entiendo que ya estuvieron viendo. La parte comercial, que es una de las más difíciles también, porque bueno, justamente hay que poder hacer conocer su producto. Perdón que hago un poco larga la introducción. La formalización del emprendimiento, que ya van a ver cuáles son los impactos que tiene. Algo de costos que estuvieron viendo. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de finanzas y algo de bancos. ¿Qué bancos? Yo trabajo en banco y tengo que venderle mi banco, sería una de las cuestiones, pero la bancarización en Argentina hoy casi todo el sistema está bancarizado, salvo que el central todavía no lo acepta, pero conozco muy poca gente que no tiene Mercado Pago. Y si tiene Mercado Pago están bancarizados de una forma que no está regulada por el Banco Central, pero tienen cuentas, saben hacer transferencias, la mueven, tienen seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo vamos a dejar para el final y medio chiquito, y contándole los riesgos. Entonces, ¿de qué va a tratar el taller? Bueno, vamos a retomar un poquitito de lo que vieron de costos, ¿sí? Pero lo voy a retomar un poco para hacer un repaso algo más pragmático, porque después al final les voy a dar una herramienta tecnológica importantísima para que ustedes tengan para poder desarrollar su emprendimiento, y las invito a que lo escriban y formalicen. Les voy a hacer un pequeño comentario de un modelo de costos para empresas de servicios, porque vi que estuvieron viendo un modelo de costos para producción. Por supuesto, esto lo vamos a trabajar desde el lado medio menos técnico posible, sino más en lenguaje llano, por así decirlo. Cómo se determinan los precios, que es la gran incógnita, y vamos a hablar justamente al final de planificación y presupuesto, que este es el kit de esta presentación, y algo de crédito de bancarización,
al finalizar el taller, por supuesto abierto a todo lo que ustedes quieran. Dicho esto, ¿para qué nos sirve lo que vamos a ver hoy? Como en todo emprendimiento, cuando estamos hablando de costos y de finanzas, como dijo un matemático, lo que no se define no se puede medir, y lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, cuando estamos trabajando en costos y en finanzas, como en las finanzas hogareñas, cuando tienen que ajustar para poder llegar al precio o poder hacer este emprendimiento rentable y sostenible, no tiene que ser con el método de los 5 dedos oscilantes, sino que tiene que tener un cierto nivel de formalización y de entendimiento, que justamente con este taller lo que espero, o lo que esperamos, es poder dar una herramienta bien compleja, que la vamos a ver al final, y bastante sencilla de hacer, para que ustedes puedan llevar los costos y las finanzas de sus emprendimientos. Entonces vamos a hacer algún repaso. Lo voy a ir bastante rápido porque ya estuve viendo la presentación que estuvieron viendo de costos. Tenemos los gastos de inversión en cualquier tipo de emprendimiento. Acá me voy a permitir, para facilitar, una cuestión que es indiferente: gastos de costos. Esto, pensémoslo a nivel de emprendimiento. De la parte académica me mataría si dijera que gastos y costos es lo mismo, pero gastos de inversión son todos aquellos desembolsos que ustedes tienen que realizar para poder empezar a producir. ¿Sí? En fin, esto, cualquier duda, voy a ir bastante rápido porque entiendo que ya lo vieron. Por otro lado, tienen los gastos fijos, que son aquellos gastos que son independientemente del nivel de producción, y esta es la variable que sí quiero que se lleven bien, que es el nivel de producción, con lo cual acá nos planteamos otro segundo problema, que es, o en realidad un primer problema, que el nivel de producción debería estar asociado al nivel de ventas. Es decir, todo lo que vas a vender lo produzco, y si produzco de más, voy a tener overstock, y eso tiene costos financieros. Ergo, nos empezamos a meter en lo más divertido de la administración, que es adivinar el futuro, y lo más fácil. Esto ya sabemos que no, pero bueno, costos fijos es independiente del nivel de producción. Ejemplos, ¿alguien se anima a tirar? ¿No? Sueldos, alquileres, etcétera. Por otro lado, tenemos los gastos variables, y acuérdense, esto que estamos hablando está asociado al nivel de producción. Cuanto más unidades produzco, o más servicios produzco, los gastos variables son incrementales al nivel de producción. Es decir, a más producción, más gastos variables. Esto es una curva directa, que ya entiendo que la vieron, pero ahora vamos a retomar un poquitito. Los gastos indirectos tienen que ver cuando son gastos que no pueden identificar directamente con la producción. Por ejemplo, seguros. Muchas veces los gastos de comercialización también suelen ser indirectos. Si tienen más de una línea de producción o más de un servicio, cuando hablamos de gastos indirectos, es que no lo pueden asociar a una línea de producción. ¿Sí? Por favor, vayan interrumpiéndome, porque cuando esto es en vivo, yo les voy viendo las caras y me voy dando cuenta si es demasiado lo que estoy diciendo, o me voy dando cuenta de los interrogantes. Así que, como eso ahora es un poquito más difícil, por favor vayan escribiendo o hablando. ¿Sí? Por otro lado, tenemos los gastos inesperados. Los famosos gastos inesperados son aquellos que no pudimos predecir. Por ejemplo, rotura de alguno de los elementos de producción, un nuevo impuesto, cierre de, qué sé yo, no sé, lugar a donde íbamos a ir a vender, por el clima no se hizo. Bueno, vamos a tener gastos inesperados o ingresos que no lo son. Y por otro lado, y esto es bien típico de los emprendimientos, los que llamamos gastos familiares. ¿Qué es un gasto familiar? Es aquel que es difícil de discernir si es un gasto propio del emprendimiento o un gasto que tengo en mi familia.
vamos a poner ejemplos muy básicos de esto. Si el emprendimiento es de, por ejemplo, producción de panadería en el hogar, disculpen que lo diga esto, por ahí no son los ejemplos de los emprendimientos que ustedes tienen, que es el gas que yo tengo, que voy consumiendo, parte del gasto familiar, parte es del nivel de producción. Muchas de las otras veces, cuando hablamos de gastos de inversión al principio, y ustedes entiendo que vieron algo de amortización también, bueno, hay gastos, por ejemplo, el horno, si este es lo que voy a estar produciendo, a veces es el horno que tengo en el hogar. Si lo tengo que arreglar a ese horno porque se rompió, hay veces que son gastos de inversión y gastos familiares. ¿Por qué es importante entender o poder discriminar los tipos de los gastos? Porque cada uno de estos gastos tiene comportamientos distintos y me van a permitir gestionarlos de forma distinta. ¿Está bien? Van a ver ahora, después, cuando terminemos ahí cerca del final, por qué esta diferenciación es importante para cuando vayamos además a hacer los presupuestos o los flujos de fondos. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Puedo preguntar? Sí, por supuesto. Por No sé favor. si me de la cámara y si me consulta con respecto cuando son los costos, y ahí marcaste muy bien el tema de los gastos familiares. Sí. Lo ideal sería diferenciarlos de raíz. Decir, bueno, cuando arranco el emprendimiento, decir, el horno es de la empresa y compramos un horno para la casa. Sí. De raíz ya diferenciar los costos sería como la mejor idea para arrancar el emprendimiento y Según tener la control. teoría, está buenísimo, sí, está buenísima esa pregunta. Según la teoría, sí. Ahora vamos a una cuestión de escala. Todos los Sí, emprendimientos arrancan en tu casa. Entonces, si arrancan en tu casa o alguna de esas cosas, y ponerte en la dificultad matemática de diferenciar los gastos familiares de los gastos del emprendimiento, ya vamos a tener que tener una cierta complejidad de estimar los costos y después la finanza. Ahora, ponerte a encontrar el número perfecto de cuánto es familiar y cuánto es del emprendimiento, yo invito a que no lo hagan. Si no, pónganlo como un gasto familiar. ¿Me explico? claro. Porque ahora van a ver después cuando lleguemos al final. ¿Por qué? Porque es un tema de escala. Imaginemos a Steve Jobs cuando arrancó en el garage de su casa, todo lo que dice, todas estas cosas americanas de lo fácil que es hacerse millonario, inventando Facebook o Apple en el garage de su casa. ¿Qué sé yo? Eso no tiene sentido. Ahora, si logran identificarlo al costo, ya está buenísimo, porque ya lo pueden gestionar. Y le ponen la categoría familiar, que es en algún momento de la vida lo voy a separar. Pero por lo menos ya lo tienen en cuenta. Claro. No sé si te resolvió. Sí, perfecto. Hay que tenerlo en cuenta, definir lo que está. Ya No está. obviarlo. No Perfecto. obviarlo. Ponele la categoría que después vamos a ver y listo. Ya está, con eso es suficiente. ¿Sí? Buenísimo. Gracias. ¿Por qué? Pues, pará, y te digo un poco más. ¿Por qué? Porque cuando muchas veces se llega al costo unitario de producción. Esto es lo que dice la teoría, el costo unitario de producción. Bueno, costo unitario de producción. Dentro de los gastos familiares son algunos pesos más o algunos pesos menos. Entonces, ya empezaron a hablar de contribuciones marginales y demás, que tiene que ver con la teoría, que está muy bien, pero para un emprendimiento que ya tiene una escala y un nivel de desarrollo. Si ustedes llegan a hacer esto que nosotros les vamos a proponer al final, chicos y chicas, es un avance sideral que después de algunos años, cuando sus emprendimientos estén bien asentados, llegarán a los finismos de separar esta categoría. Lo importante es que arranquen. ¿Sí? Perfecto. Ser Bien, realistas también con la exacto. situación. No, hacer lo posible, hacer lo mínimo indispensable. Bueno, entonces, dicho esto, una vez que terminaron los gastos, y ya ustedes muy bien lo vieron, lo que van a poder determinar, acuérdense cuál era la variable que es muy importante tener en cuenta siempre, es el nivel de producción. Entonces, como hablábamos, que ya me imagino que ya lo vieron y lo vi, tienen las cantidades, que es el nivel de producción, y los pesos que tienen que gastar, y el punto de equilibrio, esto va a ser redundante, los costos fijos son independientes del costo de la cantidad de producción. Pregunta, ¿son siempre independientes de la cantidad de producción? Pero esto quiero que se hagan ustedes las preguntas porque les va a surgir a medida que lo empiecen a analizar.
Acuérdense que la variable que define es el nivel de producción y venta. ¿El fijo es siempre fijo? Piénsenlo, ¿eh? Digo, yo lo hago, chicos y chicas, lo hago esto con mujeres rurales, emprendedoras rurales, muchas con suerte tienen la primaria y hacen esto que le estamos pensando, pero tienen que ponerse en el dilema de pensarlo. Bueno, como no les veo la cara, voy a asumir que el costo fijo depende de la cantidad de producción, pero cuando aumentan de escala, por ejemplo, si con el horno de ustedes fabricaban 4 hornos por día y vendían 4 hornos por día, si la demanda hace que necesiten producir y vender 16 tortas por día, tienen que comprar 4 hornos. Ergo, los costos fijos suben un poco. ¿Sí? Sigo. Por supuesto, como hablábamos del lado de los costos variables, dependiendo de la cantidad de producción, estos aumentan a medida que va aumentando la producción, y esto nos da el costo total del emprendimiento. ¿Sí? Ahora bien, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, por supuesto, para compararlo con los ingresos, que esto ya lo vieron, por lo que vi, entonces llegan a un punto de equilibrio. El punto de equilibrio es la plata que gastan menos la plata que les ingresa, cuando es igual, es punto de equilibrio. ¿Por qué es importante el punto de equilibrio? Bueno, yo me imagino que ya también lo vieron, que es la variable, que es la cantidad de producción y venta. Este modelo tiene una particularidad que anda muy bien, porque asume que todo lo que producimos vendemos. Y eso es un modelo teórico. Pero justamente no es para que ustedes lleguen a ser el punto de equilibrio de su emprendimiento, sino para que entiendan en qué marco se están metiendo, que hay un nivel de gastos que requiere un cierto nivel de venta. ¿Cuántas cantidades? No hace falta que lleguen al número de 3,14 unidades de producción, pero que más o menos tengan idea de con qué producción mínima alcanzan a cubrir sus costos fijos y variables, producción y ventas. Ya van a ver ahora al final para qué nos va a servir. Entonces, por supuesto, por todo, con esas cantidades menos de producción y venta, pierde plata, y arriba de ello, gana plata. Muy sencillo. Y esto es bastante, lo que importante de esto es que le podamos llegar a transmitir que cuando hablamos de niveles de producción, con un menos de ciertas ventas y producción de ventas, van a perder plata. Y eso les va a permitir entender si hay un mercado, que ustedes ya también vieron marketing, si hay un mercado que les permite llegar a ese nivel de producción. Por ejemplo, si pusiéramos una fábrica de hielo en la Antártida, estaría buenísimo los costos que hagan, pero no le van a vender un hielo nunca a nadie. Entonces el punto de equilibrio de eso le va a determinar con qué nivel de producción y venta tiene que hacerlo, pero como las ventas no van a existir, ese emprendimiento, estoy poniéndolo en un ejemplo extremo, ¿no? Pero es importante que ustedes puedan entender en el mercado lo que ustedes van a vender, qué capacidad o qué demanda tiene su producto. Dicho esto, nos vamos a meter entonces, a esto lo voy a comentar muy rapidito, que después acá tienen el papel. Ustedes, perdón, ¿alguna pregunta respecto de esto? ¿No? Ok, Héctor, si me das una mano. Sí, con respecto a eso, Damián, Dale. yo soy Héctor Damián también. Por eso estoy Ah, ok, preguntando. Damián o Héctor, para que no nos confundamos. Mira, te consulto. Nosotros cuando tenemos el gasto fijo, también ese gasto fijo se lo puede hacer de manera fija y anual, como es con el pago de los seguros, que se puede pagar de manera anual. Excelente, excelente, porque está buenísimo lo que estás preguntando, porque nos estamos adelantando a la parte intermedia final de las presentaciones cuando vienen. Pero quédate con la pregunta, no te la voy a responder ahora para no spoilear la presentación. Está buenísimo. Está buenísimo. Vale. Porque hasta ahora, y está muy bien lo que estás preguntando, no voy a adelantar, porque no quiero mezclarlo un poquitito por lo que viene, pero igual gracias por la pregunta. Bueno, gente, ustedes ya vieron un modelo de costeo, y este cuadrito que estuvimos viendo hasta ahora y demás, es un modelo de costos para
para un modelo de producción. En general, y bueno, no tengo en lista todos los emprendimientos de ustedes, hay otros modelos de costos que lo voy a pasar muy rápido porque no quiero que se pierdan en esto que es académico. Es un modelo para empresas de servicios. Lo que estuvimos viendo son modelos, se llama costo, volumen, utilidad, ese modelo, que es un modelo para fábrica, básicamente. Pero en general entiendo que en varios de los emprendimientos culturales, no todos, pero en muchos de los emprendimientos culturales son de servicios. ¿Está bien? Y al ser de servicios, son modelos de costos que se dan por órdenes. A medida que hay una contratación de una obra de arte, por ejemplo la de Gallardo y eso de Newell, por ejemplo la de Gallardo, alguien lo contrató y le dio una orden y ahí calculó los costos de cuánto vale la escultura. ¿Está bien? Entonces eso es una orden bien concreta de una obra. ¿Sí? Entonces ya no es un proceso de fabricación, que son los modelos que estuvimos viendo del costo unitario, costo volumen utilidad, etcétera, niveles de producción. Fíjense que antes hablábamos de niveles de producción, o yo les hablaba de niveles de producción, y ahora estamos hablando de órdenes. Supuestamente, en lo que es un modelo de servicios, los costos de inversión son más difíciles de distribuir, porque en realidad lo que están a la espera es que les caiga un contrato. ¿Sí? Entonces, los servicios son, muchos de ellos, intensivos en capital intelectual, o sea, que hay pensamiento. Otros son en trabajo, como por ejemplo las cuadrillas de construcción de vivienda, por ejemplo, ¿sí? Capital humano, o una obra de teatro, ¿está bien? En capital financiero, nosotros los bancos, o los prestamistas de la calle Alcorta, ¿sí? Y son esos tres servicios: pensamiento, mano de obra o plata. ¿Sí? Entonces esto se llama modelo de costo ABC. Como les digo, voy a ir bastante rápido porque no quiero que se pierdan en esto. Acá lo mismo, al igual que nosotros, van a tener costos directos asociados al servicio que van a prestar. Acuérdense que nosotros hablamos de costos directos o variables, ¿sí? Que es lo mismo, que está asociado al objeto de costo, a lo que ustedes van a vender o lo que les contrataron en ese servicio. Los costos indirectos, igual que en el otro lado, son aquellos costos que no pueden identificarlo de esto, como por ejemplo los seguros que hablaba Héctor Damián. ¿Sí? Los costos operacionales son, acá acuérdense que hablamos de mano de obra o de capital intelectual, que justamente es el tiempo de laburo que tienen que poner para ese emprendimiento, y en eso tienen dos tipos de gastos. Y esto, acá está bueno este ejemplo, digamos, tienen los gastos técnicos, que es la parte de trabajo directa de fabricación, y los gastos administrativos. ¿Qué son los gastos administrativos? Gente, ustedes, como les dije al principio, no solo se van a tener que dedicar a producir lo que ustedes tienen en su emprendimiento, sino también a gestionarlo administrativamente. Tienen que ir al banco, tienen que hacer las planillas que les vamos a mostrar acá al final, o sea, empezar a llevar la administración del emprendimiento, ¿sí? Que no tiene que ver con la fabricación directa. Y eso, cuando hablamos de escala, como hablábamos hoy, cuando hablamos de escala, cuando son ustedes solos o solas en el emprendimiento, están todos los gastos juntos. Pero hay gastos que se dedican, hay momentos que se dedican a la producción y hay momentos que se dedican a la gestión del negocio. Entonces, son gastos administrativos y técnicos. Como se imaginan o se habrán visto en varios lugares, hay gente que está dedicada a la producción y venta y hay gente que está dedicada a la administración. Y esos son gastos que sí o sí hay que hacerlos. Alquileres o depreciaciones. La depreciación es la amortización que vieron en el otro modelo, que es lo mismo. Obligaciones y seguros, materiales de consumo, capacitación y promoción, etcétera, etcétera. Fíjense que es una forma de hablar con otras palabras, pero es lo mismo. Cuando ustedes tienen una producción de algo, tienen cosas que están asociadas en forma directa a la producción y al nivel de producción,
y otras que todos los gastos son indispensables. También vamos a asumir que todos estos costos hicieron una muy buena gestión de costos y de gastos, y todo lo que gastan tiene sentido. No están gastando plata de más. ¿Sí? Muchas veces, hay un ejemplo muy clásico que damos siempre para por ejemplo, las chacras, esta confusión de gastos familiares o las chacras chiquitas, cuando cambian el vehículo y se compran la camioneta último modelo, pero es para usarla, es para irse de vacaciones con la familia, y a veces la usan en el emprendimiento. Bueno, esta es una mezcla de gastos familiares y demás, y a veces para el emprendimiento en sí mismo es un gasto extra. ¿Sí? Bien, estos modelos, cuando lo ponemos acá, esta incomodidad de los modelos, bueno, chao, esto no me quiero perder en palabras muy técnicas para poder ir directamente a lo que queremos demostrarle, porque inclusive en este modelo de costo de servicio es más difícil llegar a un costo unitario, ¿por qué? Porque acuérdense, el otro era cantidad de producción, costo total dividido a las cantidades de producción, ahí llegó un costo unitario. ¿Para qué me sirve el costo unitario? Preguntas primero. Si quieren es muy rápido. Si alguien tiene una duda, avanzo. Pero lo importante de esto es que es una forma de costear un poquitito distinta de la otra, porque esto es on demand. A medida que me piden un servicio, tengo que calcular los costos para ver a cuánto lo vendo. ¿Me expliqué? Bueno, yo voy a hacer una cosa. Asumo que si nadie dice nada, entendieron. Avanzo. Entonces, ya hablamos de los costos, que es la parte de la curva de costos totales. Ahora tenemos que llegar al punto de equilibrio, y sé que estuvieron viendo algo de fijación de precios también, que es una de las partes más difíciles. ¿Cómo determino el precio de venta? ¿Alguien que se anima a contarme su experiencia? Una forma puede ser, Damián, bueno, Sí. viendo la competencia del mercado, en qué precios están. Excelente. Esa sería una forma. Ajá. Bien, está buenísimo. Yo les voy a contar algunas otras más, pero básicamente la más fácil para arrancar es la que vos estás contando, que es justamente la de la competencia. Pero vamos a ver qué factores influyen en el precio para ver cuánto vale un producto, qué precio le ponemos a un producto. Por un lado, exactamente, y gracias, vos estuviste viendo la presentación, la primera es la competencia. Es decir, la forma fácil de arrancar en el mercado es la competencia. Ahora bien, la competencia es muy fácil de determinar cuando uno tiene un producto. Por ejemplo, prepisas. Entras en el Mercado Libre, ves cuánto vale la prepisa y más o menos sabés cuánto lo van a vender, o cuando vas a la feria, ves a cuánto la venden, ahí ya más o menos eso es fácil. Ahora, cuando tienen un servicio, ¿sí? Es difícil determinar a la competencia. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de un servicio, tiene que ver con una contratación que hablamos en este modelo, y los servicios no son estándares, porque depende del lugar a donde esté, depende de cuántas horas de trabajo vaya a determinar. La verdad que la parte de los precios es una de las cosas más difíciles de determinar cuando no es un commodity, como decimos en economía, pero un commodity es cuando es un producto que es estándar en cualquier lado. Pero ya, por ejemplo, el petróleo, por ejemplo, los granos de soja. ¿Una pizza es un commodity? No. Porque la característica del commodity es que tiene que ser igual en todos lados. Entonces el precio ya está a nivel de mercado. Pero, como ya estamos hablando a niveles de escala, acá los finismos no nos importan. Sí es importante empezar a tener en cuenta que la competencia, o los precios más o menos de la competencia, ya nos puede dar una idea de los precios. Otra forma de determinar el precio de venta es un costo más rentabilidad. ¿Cuánta plata le quiero sacar arriba de los costos que tuvimos? Para esto hay dos cuestiones. Primero, hay que saber los costos. O sea, tienen que haber calculado los costos de producción y después la rentabilidad. ¿Sí? ¿Cuánta rentabilidad le quieren sacar? Bueno, sé que estuvieron hablando de costo de oportunidad, etcétera, etcétera. Bueno, gente, esto es otro dilema matemático de si me conviene el plazo fijo acá, etcétera, etcétera, pero no lo quiero poner acá porque yo estoy asumiendo que quien está haciendo un emprendimiento es porque es lo que quiere hacer, en vez de, si tiene ahorro, ponerlo a
que los financieros le demos guita, sino que les gusta producir y está bien. Entonces no nos vamos a meter mucho en esa cuestión de costo de oportunidad. Pero el costo de rentabilidad, ¿cuál es la forma más fácil de ver? Todos y todas tenemos que haber escuchado alguna vez a cuánto remarca el almacén de la esquina. Compra a 100 pesos y le carga un 50%. Bueno, eso es costo más rentabilidad. Más o menos. ¿Sí? Otra forma de determinar los precios es la segmentación de mercado. Por ejemplo, en algunos talleres que estuvimos viendo y era más fácil de determinar, una señora que hace budines, unos budines espectaculares, y la segmentación de mercado tiene que ver, ese budín no es lo mismo si lo vende en una feria del oeste, esto sin discriminar ni nada, sino para que lo podamos imaginar, a que ese budín lo venda en una casa de té, en una chacra, etc. El producto es el mismo, solo que va para clientes o clientas distintas. ¿Sí? Segmentación de mercado, bueno, las ropas de marca, por ejemplo, la ropa de marca es una camisa, y si la compran, de nuevo, si se vende en el bajo, o en el shopping ese que está allá arriba, la camisa es la misma, pero el precio es distinto. ¿Sí? Esto es lo que se llama segmentación de mercado. La más importante son las necesidades de los clientes. Y acá pongo siempre un ejemplo. ¿Alguien me puede decir cuánto valía un litro de lavandina en diciembre del 2019? ¿Alguien se acuerda? No, perdón. Y le hago más. ¿Cuánto valía un barbijo en diciembre del 2019? 0. ¿Cuánto valía un barbijo en abril del 2020? Millones de pesos. Todos salimos corriendo a comprar barbijo por el COVID. Nadie tenía barbijo, muchos salíamos con las medias acá puestas, una remera vieja. Es decir, todos estamos desesperados por comprar barbijo, lavandina, ¿se acuerdan? Barbijo, lavandina, y no me acuerdo cuál era el otro de los productos. Todos necesitados de ese producto o servicio. Los precios se dispararon. Esa es la necesidad del cliente. Cuando alguien quiere algo, lo podemos cobrar más. ¿Sí? O al revés, cuando yo quiero algo, también me lo cobran. Perdón. Otro es el volumen de ventas, y el volumen de ventas tiene que ver con esa variable que hablamos ahí al principio cuando hablamos de costo. Nosotros dijimos que la variable que es más importante entender esto es la cantidad a producir y vender. Porque la cantidad a producir y vender tiene una relación muy importante con el costo fijo. Hasta ahí vamos con el costo fijo. Entonces, cuando yo vendo por arriba del punto de equilibrio, vendo por arriba del punto de equilibrio, los costos fijos por unidad de producción, esto es matemático, que después si quieren lo pueden hacer, los costos fijos son más chicos por unidad de producción. Ergo, si vendo un volumen grande, voy a tener más cubiertos los costos fijos y los de amortización, etcétera, etcétera. Entonces, la cantidad de ventas, cuanto más vendo, o cuanto más me compran, el precio unitario es un poquito más barato con el que había arrancado. Pero por una cuestión matemática, porque los costos que son fijos en cada unidad de producción es más chiquitito. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Y otros son los aspectos psicológicos. Bueno, los aspectos psicológicos un poco tienen relación con esto de la necesidad de los clientes, con la segmentación de mercado, pero sí hay aspectos psicológicos, por ejemplo, en la marca, en la calidad de producto. ¿Qué es un producto de calidad? ¿Alguien me puede, por favor, contar qué es un producto de calidad? ¿O un servicio de calidad? Lo que es Por específico favor, gracias, Damián. Gracias. tiene que ver con lo específico que necesita el cliente en ese A ver. momento. Ajá. No sé, por ejemplo, cuando se habla de calidad, se habla de que es específico a un cliente que necesita, Nike, por ejemplo, sabe que los jugadores de fútbol necesitan ropa de determinada tela, de determinada
y trabajan sobre eso. Está buenísimo. Yo les digo sí y no, porque la calidad la determina justamente quien te va a comprar. Por ejemplo, y acá hago, lástima que no estamos acá, yo hago una pregunta a todos quienes tienen hijes, en el medio, ¿cuál es el mejor hije del mundo? Todos me van a decir el de ustedes, ¿no? ¿Está claro? Ahora, si yo soy el maestro o el profesor de ellos, le puedo decir yo cuál es el mejor de todos en matemática, por ejemplo. Entonces, el aspecto psicológico y el aspecto de calidad tiene que ver con quien va a comprar el producto o el servicio. Ellos son quienes determinan si es un producto de calidad. Muchas veces hablamos de calidad, por ejemplo, en la parte alimenticia, si es de orgánico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el orgánico es de calidad siempre y cuando yo quiera comprar productos orgánicos y lo tenga en la mente o en el radar de producto orgánico, que hoy, digamos, hace un tiempo que está empezando acá, pero un boom europeo, entonces ese aspecto psicológico de ser un producto orgánico, lo puedo cobrar más. Ahora, capaz que la producción en sí misma o el producto químicamente son iguales. ¿Se entiende? Pero ya la marca, de aspecto, la marca de X, ya tiene un precio adicional. Entonces, dicho esto, ya determinaron para una cantidad de producción los costos, determinaron a qué precio de venta, o pudieron pensar a qué precio de venta lo van a determinar, a vender, y ya cuando hablaron de a qué precio de venta lo van a hacer es porque pensaron en qué mercado además van a ir a vender sus productos. Muchas de las veces también ese producto o servicio implica un rediseño de producción, por ejemplo, de packaging distinto. ¿Está bien? Dependiendo de aspectos psicológicos o segmentación de mercado, para poder tener un precio diferencial. ¿Sí? Acá no estamos hablando de amor, acá estamos hablando de dinero y de sostenibilidad de un emprendimiento. O sea, hay cosas que hay que tener en cuenta. Esto sin ser ni capitalista, ni pensar en arruinar a nadie, sino que estamos hablando de un emprendimiento que proteste y que sea sostenible. Entonces, hay cosas que hay que pensarla en esta economía en la que vivimos nosotros, que es una economía capitalista. Entonces, hablamos de precio, bueno, tienen que pensarlo para la autosustentabilidad de su emprendimiento. Sigo, reviendo por la hora. Entonces, y esto acá es donde me voy a tener un poco, la planificación y el presupuesto. ¿Qué es lo que hicieron ustedes hasta ahora? Y esto es lo más importante de entender. En los ciclos de negocio, que algo vieron, un ciclo de negocio, y acá nos vamos a meter en finanzas, y vamos a hablar de lo complejo que son las finanzas. Un ciclo de negocio tiene la característica que arranca con ustedes, los emprendedores y emprendedoras, gastando plata. La parte de inversión y de pago. O sea, gastan plata, o piden plata prestada, pero gastan. ¿Sí? Costos, ya tienen costos y gastos. Y después, ¿cuáles son los costos y los gastos? Lo que hablamos antes, la inversión es aquello que necesitan para empezar a producir. Si es de capital intelectual, bueno, tuvieron que estudiar, tuvieron que prepararse, tuvieron que investigar, o sea, eso ya es parte de la inversión. Y una vez que empiezan a producir, tienen pagos y gastos que están asociados al nivel de producción que ustedes esperan llegar a vender. O sea, si se acuerdan antes, gastos variables dentro del primer modelo de producción, gastos directos dentro del segundo modelo de costeo, pero digamos, a medida que ustedes empiezan a fabricar, tienen que empezar a gastar plata. Y una vez que terminaron de gastar plata en inversión, terminaron de gastar plata en producción, venden y cobran. Y esta curva que están viendo acá tiene justamente un sentido de tiempo. ¿Sí? Porque las finanzas son curvas de tiempo. Todos los modelos de costo que nosotros vimos, o que estuvieron viendo antes, más lo que yo estuve parloteando hasta ahora, son indiferentes al tiempo. Yo me puedo sentar en un papel y calcularlos. Pero las finanzas, lo que me introducen es el valor del dinero en el tiempo. Es decir, fíjense en cómo es un ciclo de producción, que ustedes primero gastan
para empezar a fabricar, después gastan en la producción y después cobran. Después, o sea, tiempo. ¿Está bien? Y eso es el concepto de finanzas. El tiempo en el que tengo que gastar la plata. Porque una vez que cobran, ¿sí? Una vez que cobran, tienen que volver a invertir muchas de las veces, aumentar la capacidad de producción, porque el emprendimiento anduvo bárbaro, entonces tiene que aumentar la capacidad de producción, y volver a fabricar, y recién de nuevo volver a vender. ¿Se entiende? Entonces, cuando estamos hablando de costos al principio, estamos hablando de una, vieron un Excel, de una columna. Cuando hablamos de finanza, empezamos a agregar columnas de tiempo. Y lo que vos comentabas hoy, Damián, de costo fijo todo el año del seguro. ¿Sí? Entonces ahí lo que estás haciendo es poner en qué momento lo vas a desembolsar. Y cuando hablamos de finanzas es de plata salida. La amortización, ¿forma parte de finanzas? Pregunta. Por favor, que alguien me responda. No sabría responder. Adrián, por favor. Por favor. ¿La amortización es finanzas? Sí, porque están esos números. No sé. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuándo tenés amortización? ¿Por qué no está? Porque vos primero invertiste. O sea, está en inversión. Vos gastaste toda la plata, erogaste toda la plata junta. La amortización es un concepto contable. Es para calcular los costos. Yo todos los meses le cargo un poquitito a cada nivel de producción. Acá estamos hablando de finanzas. Y finanzas es el crudo bolsillo. Cuando vos hablas de inversión, tenés que sacar toda la plata junta. Cuando hablas de producción, tenés que pagar a los proveedores. Cuando hablas de venta, los clientes te tienen que dar la plata a vos. Peso contra peso. Saldo en el bolsillo, gente, a nivel de hogar, el sueldo se paga a principio de mes y se gasta durante todo el mes. En el mejor de los casos. Muchas veces nos empezamos a endeudar para los meses que vienen. Pero eso es cantidad de plata que hay en la billetera. En la caja de ahorro, en lo que sea. ¿Sí? Cuando necesitamos un emprendimiento, la inversión es al principio. Y es toda grande. ¿Sí? Entonces, es muy importante identificar el ciclo de producción de su emprendimiento. Porque una vez que piensen en el ciclo de producción de sus emprendimientos, van a entender algo muy difícil que vamos a ver al final, que es un cash flow. Voy a decir palabras difíciles al principio para que vean lo difícil que es después. Un cash flow, que se llama flujo de fondo o presupuesto. Muchos de ustedes ya lo hacen en sus hogares. Entonces, ¿qué es un presupuesto? Bueno, acá en esta columna tienen las categorías, ¿sí? Las categorías, y en esta otra columna tienen los pesos. Entonces lo voy a hacer mucho más difícil de cómo... Perdón, primero les muestro esto y después les voy a dar la herramienta. ¿Qué me permite hacer un flujo de fondo? El flujo de fondo tiene en cuenta dos cuestiones. La primera, los costos. Algo que ustedes ya calcularon, cuáles son los costos de su emprendimiento. Y la segunda, tan importante, el ciclo de negocio en el que están. Porque el ciclo de negocio me permite pensar cuándo tengo que erogar esa plata, cuándo me van a ingresar los fondos. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de cuándo va a ser los egresos, que son negativos, y cuándo van a ser los ingresos, que son positivos, hacer un algoritmo difícil que es sumar y restar. Entonces tengo, por un lado, acá arriba tengo los ingresos, que son positivos, después les resto todos los gastos, no se pierdan en esto porque después vamos a ver algo mucho más sencillo. Por otro lado tienen los gastos, ingresos menos egresos, me va a dar el saldo de ese mes. ¿Y qué pasa cuando tengo este saldo negativo? Tengo que salir a pedir plata. Acá estamos los bancos. Bueno, no, pero digamos, en definitiva, los flujos de fondo y los presupuestos tienen la principal característica que es tratar de predecir el futuro. Y para tratar de predecir el futuro tienen que pensar en tienen que imaginarse dos cosas. Los costos ya lo calcularon para un nivel de producción. Pero la primera pregunta que tienen que hacerse
es qué nivel de producción y venta van a tener de su emprendimiento para ver en qué momento tienen que gastar la plata y en qué momento le va a ingresar el dinero. Ergo, saben si pagan de contado o si pagan con la tarjeta a X cantidad de días. Y acuérdense siempre, finanzas es el momento en el que sale el efectivo de su caja de ahorro o de su billetera. ¿Sí? No el momento de venta. Ventas en finanzas es cobro, cuando la platita entró. Y lo mismo, si ustedes en sus niveles de producción, perdón, en sus compras se financian con proveedores, es decir, le tienen esos cheques voladores a 90 días, la plata la tienen que tener en cuenta el momento en que la tienen que gastar. ¿Por qué? Porque eso les permite ver y anticiparse y prever los saldos positivos y los saldos negativos. De cada uno de los meses, este número que está acá abajo, en este caso menos 14.000, va al saldo inicial del mes que viene, que se llama saldo de caja, y después tienen los ingresos y los gastos de ese mes, y vuelven a hacer este algoritmo difícil que es sumar y restar. ¿Para qué les sirve esto? Bueno, justamente como estamos hablando de finanzas, les va a permitir pensar en qué momento tienen que ir a tomar plata. Gente, me voy a apurar porque esto está bastante corto. Yo me voy a permitir un recorte. Y es más, los voy a invitar con una herramienta bien compleja que quiero dárselas para que la tengan. Y esto quiero que lo hagan como práctica. ¿Ven la pantalla? Sí. ¿Sí? Bueno, esto yo quiero, se lo voy a dar a Marcelo para que ustedes lo tengan. Gente, en cada uno de sus emprendimientos yo los y las invito a que hagan esto. El emprendimiento, y lo que tienen que identificar primero es un cierto nivel de producción, ¿sí? Y anotar todos los gastos. Acá está la explicación difícil, que es anotar todos los gastos para un nivel de producción. Ponen una descripción, la cantidad de pesos, y después las categorías esas que vimos en la primera filmina, o la segunda filmina, ¿se acuerdan? Esas categorías, o sea, clasificar esos gastos en alguna de las categorías, familiares, fijos, variables, indirectos, etc. Pero lo importante es que anoten todos los gastos. De forma, como les vaya saliendo, anoten todos los gastos para un cierto, lo importante es un nivel de producción, identificar un nivel de producción y anotar todos los gastos. ¿Sí? Una vez que los anotaron, no hagan cálculo de costo unitario, etc. Lo importante es que le pongan la categoría. Y la segunda parte, acá tienen una ayudamemoria de gastos de inversión, gastos fijos, etcétera, etcétera. Acá estaba la explicación. Lo más importante es anotar todos los gastos y después tratar de asignarle una categoría. Yo quiero que se vean esta planilla. Porque después lo que van a hacer es un presupuesto. Una vez que identificaron todos esos gastos para un cierto nivel de producción, van a arrancar con un saldo inicial de caja, que anotan los pesos que son, las ventas de contado, y después, si les pagaron ventas anteriores, acá abajo, lo suman, ¿sí? Y acá tienen el total de ventas. Ventas, acuérdense que es cobradas. ¿Está bien? Esto es presupuesto. Abril, etcétera, etcétera. Y después tienen los gastos para aquel nivel de producción. Tienen gastos de inversión, tienen gastos fijos, que son asociados a aquellos costos fijos. Acá está tu ejemplo, Damián. Seguro, acá agregan tantas filas como gastos fijos tengan. Seguro es igual en, si un gasto fijo es igual todos los meses. ¿Está bien? Bien. Es igual todos los meses. Perdón, ahí se ve la hoja de conceptos, junio y julio, no sé si está mostrando esa. Esta. Abril estimado, mayo estimado, ¿eso? Se ve como la anterior que estabas explicando. Por ahí la que estás nombrando ahora no se está viendo. A ver ahí. No. No, pará. Me vuelvo al Zoom, a ver. Compartir pantalla. Perdón, ¿qué están viendo? ¿Están viendo una que dice planificación y presupuesto? Sí. Y abajo Sí. dice concepto, junio y julio. No, eso no. Entonces no vieron la otra. Para. Quiero ver entonces, para dejar de compartir, vuelvo a compartir de nuevo, perdón, ¿eh? Porque esto es lo que yo quiero que se lleven, lo que les quiero mostrar ahora.
ok. ¿Ahora? Sí, Sí. perfecto. Ok. Excelente. Bueno, perdón, retomo lo que les había dicho. Entonces, piensen en su emprendimiento en un nivel de producción. Y para ese nivel de producción, anoten en descriptivo, un gasto para ese nivel de producción y cuántos pesos son. ¿Sí? Por ejemplo, seguro, por ejemplo, harina, por ejemplo, alquiler, por ejemplo, gas, por ejemplo, todos los que se les ocurran, todos los que encuentren que estén asociados a la producción. Y una vez que anotaron todo eso, intentan asignarle una de las categorías que vimos. ¿Se acuerdan? Fijo, variable, inversión, etc. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo vean y vean la categoría, los van a poder gestionar. Que esto era lo que les dije al principio. Todo aquello que no se anota y no se mide, no se puede gestionar. Esta es una forma, y esta es la herramienta compleja que les queremos transmitir, que es justamente una hojita bien sencilla. ¿Sí? Y espero que después surjan algunas preguntas que ya me imagino que la tienen en mente. Entonces, una vez que anotaron todos los costos para un nivel de producción, nos vamos a flujo de fondo. Y el flujo de fondo es pensar cuándo hay que pasar, cuándo tiene que pasar. Y en ese cuándo tiene que pasar, acá tienen una ayuda a memoria bastante sencillo. Una ayuda a memoria es llevar a una planilla que me permite sumar y restar, que por un lado tienen los ingresos, acuérdense, los ingresos tienen ventas de contado y tienen otras ventas de meses anteriores. ¿Está bien? Acuérdense, finanzas es plata entrada, plata salida, no producto o servicio prestado, sino plata salida. Quienes trabajan para el Estado saben que muchas veces se presta el servicio y se cobra a los 3 o 4 meses. ¿Cuándo lo ponen acá en finanzas? Cuando se cobra. ¿Está bien? Y acá estamos en flujo de fondos. Y como estamos hablando de flujo de fondos, es plata salida, plata entrada. Y después tienen los gastos. Tienen gastos de inversión, gastos fijos, gastos variables, indirectos, familiares, y tienen el total de gastos. Y entonces acá viene el cálculo complejo de inteligencia artificial, es este menos este, le da el resultado. Fin. Eso es un flujo de fondo. Proyectado. Un flujo de fondo proyectado, ¿por qué el flujo de fondo proyectado? Porque, como lo complejizamos, después nos vamos a esta segunda planilla, que tienen lo que tenían estimado en esta columna, y después tienen que tomarse el trabajo de, a fin de mes, cuánto fue de verdad. El estimado contra el real. ¿Por qué anotarlo me sirve? Porque son herramientas de aprendizaje. Como ninguno sabe el futuro, por eso estamos todos acá, ninguno sabe el futuro, una forma de empezar a aprender respecto al futuro, es lo que dice la planificación, es a mejorar la planificación. Mejorar la planificación se agarra con experiencia. Ahora, si esa experiencia además está volcada en un documento, empiezo a tener registro de cuáles fueron las diferencias para poder empezar a proyectar mejor para el futuro. ¿Alguna vez no va a pagar en la vida? Jamás. Nunca, jamás. Pero la diferencia entre el estimado y el real va a ser cada vez más chiquita. Entonces, cuando una de las cosas más difíciles justamente de los emprendimientos es ver qué va a pasar mañana con mi emprendimiento. Bueno, si se la dedico al universo, todo lo que caiga va a ser de suerte o de mala suerte. Bueno, cuando ustedes empiezan a gestionar su emprendimiento con estas herramientas tan complejas como esa planillita de costos y este flujo de fondos, les puedo asegurar que les va a cambiar notablemente la gestión de su emprendimiento. Estamos cerca del final, así que yo lo que voy a hacer es abrir las preguntas y yo los y las invito a hacer no hacer este ejercicio, a que lo hagan para su emprendimiento, basado en aquello que vimos, que son dos cosas muy importantes que queremos que ustedes tengan en cuenta. Por un lado, los costos, que ya lo vieron bien, y los costos no hay que perderse en finismos, anoten todos para un cierto nivel de producción. Y cuando ustedes lo empiecen a anotar, yo les prometo, porque lo tengo de campo probado, les prometo que se van a empezar a dar cuenta cosas
técnicas que ustedes las pueden haber escuchado, contribuciones marginales, costo variable unitario, etcétera, etcétera, se van a empezar a dar cuenta desde lo empírico, desde empezar a escribirlo. ¿Sí? Pero lo más importante de todo esto es la parte práctica. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una capacidad de fabricación, producción de un servicio y tienen que incorporar capacidad de gestión de ese emprendimiento, y esto es una herramienta que les puedo asegurar que parece difícil, parece una pavada, pero les puedo asegurar que visualizar los números de esto realmente le va a pensar en hacer su negocio de otra forma. Yo les doy un ejemplo: estuve con emprendedoras rurales y, por ejemplo, ellas tenían un emprendimiento dando vuelta y se dieron cuenta que ese emprendimiento seguía sobreviviendo gracias a que lo bancaban con los sueldos suyos, pero porque nunca habían sacado los números. Y, perdón, no eso, se dieron cuenta de que en vez de comprar la lana, hilarla y fabricar la media de lana, tenían que comprar la lana, en vez de las horas de trabajo que les llevaba, comprar lana también artesanal y dedicarse a venderlo. Pero, ¿cómo se dieron cuenta? Porque anotaron los números en un ejercicio de 1 hora que tuvimos con ella. Y hubo varios emprendimientos que lo empezaron a hacer. Entonces, la invitación ya no es a que aprendan la cuestión teórica, que está buenísima de todo esto, sino que con 3 o 4 herramientas bien sencillas, o 3 cosas bien sencillas, puedan realmente visualizar los costos de su emprendimiento y luego de ellos las finanzas de su emprendimiento. Porque no me quiero poner mucho acá en lo que es finanzas, porque cuando los saldos dan negativo, tienen que asistir a los bancos, familia, amigos, para que les den un préstamo. ¿Sí? Y esto de los préstamos, les quiero hacer un solo comentario. ¿Se acuerdan que hablamos de precios de venta? Bueno, cuando hablamos de precio de venta, que son difíciles de comparar, en los sistemas financieros, aquellos que trabajamos en bancos regulados, como no mercado, que no lo es Mercado Pago, tenemos la obligación de decirles el precio de venta. Y el precio de venta de un préstamo se llama CFT, costo financiero total, como lo quieran llamar, que está acá en la presentación. Perdón, vuelvo a la otra, dejar de compartir y vuelvo a la anterior. Perdón, que lo van a tener esto en la presentación, si lo quieren mirar y demás, pero me adelanto un poquitito acá. Esto, nada, que miramos los bancos para dar un préstamo, qué sé yo, pero la variable es el costo financiero total. Si un préstamo que ustedes van a tener les habla solo de tasa de interés, es porque no les están diciendo el precio de venta. Y no lo pueden comparar a los préstamos. Esto, se lo digo ya, fácil, cuando ustedes van a las cuevas de la calle Alcorta, le dice por cada 1.000 pesos pagaba cuotitas de 10, no le está diciendo cuál es el costo financiero, no le está diciendo cuál es el precio de venta. Nunca hagan un cálculo de un préstamo, nunca hagan un cálculo de un préstamo que diga, me prestaron 1.000 y devolví 1.200. Eso está mal, porque en realidad no está teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo. En tiempo de inflación, eso se complejiza. Entonces, la única variable que unifica, que también es un porcentaje, se llama costo financiero total, también es un porcentaje, como la tasa de interés, también es un porcentaje, solo que el costo financiero total tiene todos los otros costos que están en los préstamos. El tiempo, como les dije, la plata en el tiempo vale mucho, primas de seguro, cargo de tasación, impuestos sobre eso. Entonces, una forma fácil que es, cuando ustedes hicieron su presupuesto y se dieron cuenta que dentro de 3 o 4 meses van a tener que salir a pedir plata prestada, que no está mal, es lo que suele suceder en todo nuevo emprendimiento, tienen que salir a buscar plata prestada, tienen que comparar precios, siempre pregunten cuál es el costo financiero total. ¿Sí? Gente, 17 en punto. Preguntas, por favor. Así.
David, te pregunto, bueno, primero muchas gracias por la formación y por la charla. Y segundo, uno como emprendedor y que arranca con el tema de las finanzas, ¿qué palabras nos puede decir para nosotros ordenarnos? A pesar de, bueno, no dijiste todo el contenido, pero digo, en palabras, decir, Sí. bueno, ¿qué palabras nos decís para ordenarnos en nuestras finanzas? Yo lo que le digo es esto que está traducido en estas planillas que yo les estoy dando. Una cosa son los costos de su emprendimiento, y otra es en el momento en que lo van a erogar. Las finanzas lo que hablan es de cuándo. ¿Sí? Lo más importante de finanzas es cuándo. Porque, por ejemplo, si ustedes logran financiarse con sus emprendedores, con sus proveedores, es decir, le patean los pagos 90, 180 días, ¿está bien? Independientemente de la inflación, ahí ya están hablando de finanzas. ¿Por qué? Porque algo que estoy usando hoy, lo estoy pagando dentro de 180 días. ¿Me explico? Entonces, las finanzas es bien reconocer cuándo van a suceder los ingresos o los egresos. Y una forma fácil de visualizarlo, por eso esta herramienta que le estoy diciendo, que es el presupuesto o el flujo de fondos, es ustedes primero identificaron los costos en las primeras planillas. ¿Cuáles? Todos los costos para un cierto nivel de producción. Y después hay que poner cuándo va a pasar. ¿Y ese cuándo va a pasar? ¿De qué depende? Depende del ciclo del negocio. ¿Sí? Hay mucho, si ustedes tuvieran una naviera, por ejemplo, si tuvieran una naviera, durante 3 años que cuesta armar un barco, son costos. Recién al tercer año lo venden. ¿Está bien? Eso es finanzas. Eso es un ciclo de producción. ¿Y cómo lo pueden ver? Bueno, porque llenaron esas dos planillas, esos dos modelos de planillas que yo les estoy diciendo, que tiene que ver con, primero, identificar cuáles son los costos y después cuándo lo tienen que gastar. Y cuándo lo tienen que gastar tiene que ver con su ciclo de negocio. ¿Cuándo van a hacer la inversión? ¿Cuándo van a comprar y pagar los insumos de producción? ¿Y cuándo los van a cobrar? Dicho eso, y haciendo ese algoritmo difícil de sumar y restar, están en finanzas. Ya hicieron finanzas. Dame y una última. Sí. Nosotros para tener como termostato de nuestro negocio que está funcionando, ¿se puede decir Sí. que un negocio es rentable cuando empieza a tener un 50% más de los costos que tiene? Sí, es difícil hablar de rentabilidad. Lo primero que tenés que hablar, si querés, y está bueno que hablé de rentabilidad, lo primero es el punto de equilibrio, si querés, volviendo a lo otro. O sea, que vos vendés arriba de lo que gastás. ¿Está bien? Eso ya, si vendés arriba de lo que gastás. Ahora, eso es en costos, que es en un... Fíjate que el punto de equilibrio no tiene tiempo en la flecha. Fíjate que el punto de equilibrio, si ustedes vieron, es una curva que no tiene tiempo. Ahora, cuando vos la ponés en el tiempo, o sea, haces el flujo de fondos, si ese flujo de fondos te da positivo durante mucho tiempo, vas acumulando ingresos. A ver, perdón, aquí quiero mostrarlo. Fíjate que acá van teniendo un saldo, ¿sí? Sí. El resultado de este mes, que ese resultado de mes es con qué número arranca acá arriba. ¿Está bien? Esto, a medida que se va haciendo cada vez más positivo, te va dando que, no te digo que un negocio rentable, no sé si es rentable, por lo menos no tiene pérdidas. Si te da siempre negativo, te va a dar pérdidas. Claro. Fíjense una cosa muy interesante de esto, que es lo que van a ver. Acá hay una variable que tienen que muchas veces agregar, que es un préstamo. ¿Por qué? Porque como la inversión se da al inicio, acuérdense cómo era el ciclo de negocio. La inversión es al inicio. O sea, este mes tienen inversión. Después empiezan a producir, o sea, compran insumos y fabrican. Este otro mes tiene producción. ¿Sí? O sea, y ventas todavía no tuvieron. ¿Sí? O sea, a cada negativo. ¿Sí? A cada Sí. negativo. Entonces, y ustedes esto ya lo saben por experiencia, cuando ustedes arrancan con un emprendimiento, en general arrancan con sus ahorros, que es lo que se llama saldo inicial de caja. Los bancos le decimos capital de trabajo, ¿sí? O capital,
si ustedes lo estuvieron viendo en algún otro de los modelos de costos, se llaman los costos erogables, bla, 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 pero acá no importa, esto es plata, salida o entrada, ¿está bien? Porque entonces ustedes cuando determinen al inicio de un emprendimiento se van a dar cuenta cuáles son todos los gastos de inversión y qué costos necesitan para producir, hicieron las sumas acá abajo y se dieron cuenta cuánta plata necesitan para arrancar con el emprendimiento. Si ya está funcionando, arrancan con un saldo de caja, que es lo que tienen la caja de ahorro, ¿sí? Y esto ya pueden arrancar con un valor positivo. Pero lo más importante de finanzas es saber cuándo va a pasar. ¿Por qué? Claro. Porque te permite predecir cuándo tenés que salir a conseguir plata o qué capacidad de ahorro tiene el emprendimiento. Entonces el 50%, como vos estás hablando, el 50% es para un modelo estático de costos, que es en cualquier momento, ¿está bien? Es un modelo estático de costos que es el precio más margen que estuvimos hablando de los comercios. Comprás a 100 la harina y la vendés a 150. Eso sería costo más rentabilidad. Pero eso no tiene que ver con finanzas. Y las finanzas en el flujo de fondos es donde realmente está la rentabilidad. Porque si yo consiguiera toda la plata hoy de venta futura y después gasto y empiezo a producir en un negocio espectacular que tiene una rentabilidad terrible. ¿Sí? ¿Me expliqué? Es decir, si Perfecto. la gente me compra anticipado y me da toda la plata acá, y yo después recién empiezo a gastar acá, es un negocio súper rentable. Y entonces ahí nos meteríamos en otras cosas que por ahí tienen que haber escuchado, la TIR, la banda, el emprendimiento, que yo, pero no quiero que se pierdan en eso, porque esto es suma y saldo. Si me da positivo o negativo. Pero yo les puedo asegurar que si ustedes hacen esto en su emprendimiento, que primero es identificar un nivel de producción, anotar todos los costos y poner las categorías en esto que vos estabas hablando, si es familiar o no familiar, ponerlo igual y después ves si lo sacás o no, pero primero lo pusiste y después lo pasan a esta segunda planilla, que es cuándo va a pasar. ¿Cuándo van a pasar? Yo les puedo asegurar que haciendo estas sumas y restas se van a dar cuenta de la cosa más importante de su emprendimiento, que es la gestión de costos y de finanzas de su emprendimiento. Llenando estas planillas. Nada más. Y si además lo siguen haciendo el mes que viene, comparando lo estimado contra lo real, gente, es el principio de aprendizaje de lo que es planificación. Y les voy a hacer una sola aclaración, si se quiere, para no perderme mucho, una sola aclaración que me imagino que la deben haber pensado, y algunos no me dijeron, inflación. La bendita inflación que tienen. Bueno, gente espectacular. No espectacular, no, yo se los digo antes por si no se lo preguntaron. Determinen estos costos para un mes de producción a precios de hoy. ¿Sí? A precios de hoy. Y cuando hagan el flujo de fondos proyectado, háganlo con los precios de hoy. Hay modelos matemáticos que contemplan la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. No se pierdan en eso. ¿Por qué? Porque si ustedes hicieron los costos a precio de hoy y mañana cuando van comparando el estimado contra el real, vieron que se les dispararon para el mismo nivel de producción, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tocar el precio de venta. El precio de venta, con lo cual los ingresos el mes que viene van a tener que aumentar en la misma proporción que les aumentaron sus costos. ¿Y cómo saben la proporción de los costos? Porque hicieron esta planilla. Entonces, en términos matemáticos es indiferente si lo hacen a precios de hoy o le incorporan una fila de inflación. No lo hagan, no se pierdan en esa complejidad de matemáticas. Vayan a esto bien sencillo. ¿Preguntas? Gracias, Damián. No, por favor, gracias a vos por preguntar. Bueno, gente, yo en principio no quiero robarle mucho más tiempo, a mí me encantan estas cosas y podría seguir hablando mucho tiempo más. Pero acuérdense, si tienen que sacar un préstamo, este es el precio de venta, costo financiero total, y, perdón, ya no deja compartir, se está terminando, perdón. En las filminas que le vamos a mandar, acá en este mail, no duden en hacer todas las preguntas
que tengan de este emprendimiento. Entonces, lo más importante que yo quiero que se lleven de este resumen de taller es costos del emprendimiento, ya lo pudieron sacar para un cierto nivel de producción, identificar las categorías de los costos, más allá de poder llegar a un costo de valor unitario, etcétera, etcétera, etcétera. No se preocupen en eso, eso para cuando tengan un nivel de producción que puedan contratar a gente de contabilidad para su emprendimiento. Lo importante es que puedan categorizarlos, identificar a todos y después categorizarlos porque cada uno tiene una forma de gestión para ahorrar distinta. Los que son fijos, de los que son variables, de los que son familiares, de los que son inesperados. Inesperados siempre se hace así, porque es a dedo. Y una vez que identificaron todos los costos, finanzas, ¿cuándo va a pasar? Y ese cuándo va a pasar tiene que ver con el ciclo del negocio, el cómo me financio con mis proveedores, cómo financio a mis clientes, y ahí ya tengo el flujo de fondo de mi emprendimiento esperado, y después lo comparo con el real para después planificar mejor. ¿Dudas? ¿Fui muy claro o se durmieron? Sí, Fernando. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo te va? Bien, bien. Estuvo interesante la charla del taller. Gracias. Solamente me quedó una duda, ¿Sí? o más bien quería, porque yo me equivoqué, Ujú. va, ¿Podrías detenerte por ahí un par de minutitos, si no es ¿Sí? molestia? ¿Por qué el... Vos dijiste, nos hiciste la pregunta, ¿la amortización forma parte de estas finanzas o de cash flow? No sé a lo que te Sí, referías. sí. Dijiste que no. No. ¿Podrías explicar un poquito detenidamente, un poquito más por qué? ¿El por qué no es así? Sí. Acordate que estamos viendo dos cuestiones. Por un lado, costos. El modelo de costos o cualquier modelo de costos lo que procura son dos cuestiones. Es determinar el costo unitario de producción y también es un modelo contable. ¿Por qué? Porque justamente habla ya después de balances y de ganancias, etcétera, etcétera. Es decir, no tiene en cuenta, como son las finanzas, cuándo la tenés que erogar. Por ejemplo, vamos a ponerlo así, fácil. Vos mañana abrís un emprendimiento que es una pizzería. Vamos a poner un ejemplo bien básico para que todos lo entendamos. Mañana tenés que Sí, abrir una pizzería. sí, Entonces, comprás la llave del negocio, que sería la más barata, que ya tiene los hornos, etcétera, etcétera. Comprás la llave de negocio y esa llave de negocio vale 1.000.000 de pesos. ¿Está bien? ujú, Esa llave de negocio vale 1.000.000 de pesos. ¿Cuánto vale la primer pizza en costos? 1.000.000 de pesos, más la harina y el queso y el gas. Pone 1.005.000 pesos, ¿no? En términos de sí, costos. Ok. sí, sí. Lo que hace la amortización para después también inclusive pagar menos impuestos, te dice, bueno, no, este negocio me sirve para hacer 1.000.000 de pizzas. Entonces la amortización dice que el costo unitario de esa pizza es 1 peso de la amortización más 10 pesos de harina. Entonces el costo de esa pizza vale 11. ¿Sí? Ahora, en términos de finanzas, ¿cuándo tuviste que gastar 1.000.000 de pesos? Al principio. Ujú, ¿Entendés? Entonces, son dos modelos distintos. Uno es el modelo de costo, que es para calcular el costo unitario, y el otro es para ver cuándo tengo que gastar la plata. Si vos me preguntás a mí, los dos son importantes, pero no se pierdan en gas. Yo lo que los y las invito es que todavía no se pierdan en esas complejidades, salvo que tengan emprendimientos que ya tienen varios años, que tienen cierto nivel de complejidad y demás. Pero está bien. yo lo que los y las invito a que llenen esta planilla de costos y hagan este primer flujo de fondos. Porque hay cosas que esto que yo te estoy contando o que vos me estás preguntando, cuando vos lo veas en una planilla te vas a dar cuenta solo. Bueno, ¿Me entendés? Te vas a dar cuenta solo. Porque acuérdate, una cosa es este ejemplo de la pizza. Si yo tuviera que vender una sola pizza, vale 1.010.000 la primer pizza. Ya la tengo que vender, imagínate el precio de venta. Entonces lo que dice la contabilidad, no, la amortización es distribuye los costos en el tiempo o en las cantidades de producción. ¿Por qué ujú, no es finanza? Porque el 1.000.000 de pesos lo tenés que gastar el primer día.
La amortización no es finanza porque ya la gastaste el primer día. ¿Me expliqué? No entiendo. ¿Sí? Sí, es medio difícil de entender, ¿no? Yo venía pensando en quien compra una máquina, no sé, Sí. por decirte, bueno, por ejemplo, Dale, te un escucho. camión, Sí, con un volquete, qué sé yo, sí, está bien. para hacer el servicio de retiro de material en una obra. Está muy bien. Ya, Bueno, el dale, te tipo va a escucho. tener que hacer varios viajes para decir, bueno, finalmente empiezo a pagar este camión que tuve que... Quizás Sí. no gastó todo el dinero al principio, ¿no? Bueno, lo consiguió con un préstamo y también, bueno, ahí Bueno, se debe complejizar un poco más no se el tema complejiza de eso. nada. Está buenísimo el ejemplo y no se complejiza nada. ¿Cómo lo resolvés? Mm. Te vuelvo a compartir la pantalla. ¿Cómo lo resolvés? Acá fíjate que no hablé nunca de contribución marginal ni nada, sino que vos lo resolvés acá. Sí, ¿Cuándo haces la inversión? Si la paga en 3 meses o 4 meses, no sé, el camión lo compró en 3 cuotas, poné una cuota acá, otra cuota acá y otra cuota acá. Y después empieza a vender. O sea, mientras esto te vaya dando negativo, ¿sí? Es más, si hace esta corrida, se llama corrida cuando haces por mucho tiempo. Si vos haces esta corrida de ventas contra ingresos, te vas a dar cuenta en cuánto tiempo recuperas la inversión, cuando se hace positivo acá abajo. ujú, sí. Fíjate que, Bueno, lo voy a ir registrando. No sé si me voy a dar cuenta, obviamente es muy difícil porque en el caso ese concreto no sé cuánta gente me va a llamar para hacer el servicio. Pero bueno, bueno, ok, al menos voy a llevar un registro de... mirá, está muy bueno lo que vos estás contando, porque ¿cómo te das cuenta del punto de equilibrio o de recupero de la inversión? Bueno, Sí, cuando hagas esta cuestión de costos fijos, porque vos por tener un camión tenés un costo fijo, tenés el seguro, tenés la patente, claro, tenés... tal Bien, cual, sí. y después tenés costos variables que de acuerdo a cuántas veces te llamen. ¿Cuánto te sale, cuánto te vale por un kilómetro? ¿Cuánto? Estimá un poquito de cada viaje promedio y empezá a ponerlo acá, con este precio de venta. Y además asumí, estos son hipótesis, asumí que lo tenés que vender siempre de contado. Si vos decís lo vendés siempre de contado, o sea, flete que vos le llevas, flete que cobras, Sí, empezás a hacer las sumas y restas acá abajo y ya te como vas para a dar simplificar, cuenta, sí. ¿eh? Sí, sí, como para simplificar, a pesar de que el tipo por Tiene ahí que ser simple, esto tiene que ser simple. ¿Cómo lo haces simple? Bueno, primero anotá todos los costos para un cierto nivel de producción y venta de viaje. Entonces, cuando empecé a llenar esta planilla, te vas a dar cuenta que sí, si hago 1000 viajes por mes, recupero rápido, pero después no me lo compra nadie. Bueno, ¿con cuántos viajes por mes por lo menos necesito para recuperar la inversión? Te das cuenta llenando esta planilla. Ujú. Les puedo asegurar que anotarlo les aclara mucho del negocio. Y la cosa más difícil es primero, para un nivel de producción, cuáles son todos los costos y después ponerle cuándo. Nada más sencillo, les prometo que esto. Solamente lo más complejo de todo esto es justamente que son emprendedores y emprendedoras que no se han sentado a hacer con una herramienta simple los Claro, números sí, sí. de su emprendimiento. Entonces yo los Y es difícil invito, ser ordenado a veces, sí. bueno, Es fundamental, pero a veces es difícil, eh, mirá, sobre yo todo lo que estuvimos anotar viendo, en el momento. perdóname que te interrumpa, justamente, acá esto es una herramienta bien sencilla. Para un nivel de producción, todos los Sí, sí, sí. costos. Todos los costos y lo tenés anotado. Después le ponés la categoría. Y una vez que lo tenés todo anotado, lo vas borrando acá, lo borrás de este lado y lo agregás acá, cuando pasa. Entonces, si están arriba, tienen que estar abajo. ¿Y cuándo? Y ahí sumás y restás. Fin. Sí, sí, sería como algo parecido a la tabla de doble entrada, ¿no? Una cosa más compleja. Sí, pero en realidad es de dos momentos. Primero, todos los costos y después cuándo pasan. Suma y restas. Está bien. No, fíjate que esto que vos estás hablando, la amortización no pega acá, porque vos el camión lo tenés que comprar entre cuotas, 4, 5, 6, no sé cuántas.
¿Está bien? Ahora, si vos Sí. quisieras llegar al costo unitario de cada viaje, le tenés que restar la amortización de la cubierta y todo eso. Bueno, mira, cuando tengas 50 camiones o 5.000 camiones, te vas a poner a hacerlo. Tenés Claro, uno, porque no tiene sentido llegar a eso. ¿Entendés? Porque estamos hablando de grandes números. De grandes números que tampoco se hacen. La idea es no complejizar cuando un emprendimiento no tiene complejidad de volumen. ¿Se entiende? Hacer esto, yo les puedo asegurar que no hace falta llegar a un contador, ni un licenciado en administración, ni nada. Es suma y resta como la que ustedes hacen en sus hogares, si las hacen, pero llenando una planilla. Si lo hacen, yo les puedo asegurar que le van a dar un salto de calidad. no quiero hablar de calidad porque me estaría justamente yendo en contra de lo que dije antes, sino un salto de gestión del emprendimiento. Porque no solo es saber producir o fabricar, sino que además hay que llevar los números para saber si es rentable o no es rentable, o tomar decisiones. Justamente a partir de que tienen esto visto, pueden tomar decisiones de finanzas o de costos, porque lo tienen anotado. Muy bien. Bien. Y una cosita más, Damián, Dale. chico, no quiero de... Sí. ¿Podés hacer un poquito más detenerte un poquito más en lo que hablaste de, entre comillas, la trampa o el engaño, Sí. cuando hablabas del costo financiero total y cuando no es considerado? ¿Por qué Está eso buenísimo. está mal? Vos dijiste, está mal porque no Está le buenísimo. están dando el precio de venta Está buenísimo. Vamos del a producto volver. financiero. Exacto, vamos a mirar acá. A ¿Qué ver, miramos, qué miramos todos los bancos cuando damos un préstamo? Por un lado, la tasa de interés, lo que se llama tasa nominal anual de interés, que es la tasa de interés. La tasa de interés es esta, yo te presto 100 y anual, te digo una pavada, 100% la tasa de interés anual, en un año me tenés que devolver 200, ¿está bien? O sea, me prestaste 100 y si la tasa de interés anual y un único pago, al final del periodo me tenés que devolver 200. ¿Hasta ahí voy? Hola. Hola. me había Ah, sacado. Sí, sí, para no interrumpir. está Sí, bien. Bien. te entiendo. No estamos viendo, no sé si estás mostrando una pantalla. No, a Yo, ver, para. yo al menos no la estoy No. viendo. Dale, está bien, para. Porque a veces compartir pantalla. Ahí está. Bien. Ahí sí. Entonces, ahí está, vamos a poner un ejemplo. Un préstamo, entonces, de 100 pesos a una tasa de interés de 100 pesos con un solo pago, acuérdense, flujo de fondo, con un solo pago dentro de un año, tengo que devolver 200 pesos. ¿Está bien? Y esos 200 pesos tiene la tasa de interés, no tiene costos asociados porque me lo prestó mi mamá, ¿sí? No me cobra seguro y tampoco me cobra el IVA. ¿Está bien? Entonces, el Sí. costo financiero total y la tasa de interés son iguales. 100 contra 100. ¿Está bien? Porque además hago un solo pago al final. Cuando ustedes les dicen tasa de interés, cuando los bancos, ahora ya no lo hacen más porque está prohibido, pero van al supermercado o los shopping que le dicen la tasa de interés del 60%, no les están contando dos cosas. Una, si la tasa de interés, si tienen que pagar cuotas todos los meses. Si tienen que pagar cuotas todos los meses y el interés lo calcularon sobre el préstamo que le dieron al principio, no importa cuándo lo paguen, no se sabe cuánto vale el precio de venta. La única forma de calcularlo, porque esto tiene una fórmula para calcularse, el costo financiero total. Entonces, el costo financiero total es como les explicaba al principio, el costo financiero total lo que hace es definir una especie de commodity de préstamos. O sea, cuando la gente habla de costo financiero total, tiene una fórmula de cálculo atrás que dice, ¿cuándo te prestaron la plata? ¿Cuándo la tenés que volver? ¿En cuántas cuotas? ¿Qué otros costos tiene asociado? Por ejemplo, si tiene IVA, por ejemplo, impuestos sobre los saldos, si tiene seguros, ¿sí? Por cargo de deudor, el precio de venta que se llama costo financiero total tiene todo. Todos los costos de verdad. Y me permite compararlo contra un préstamo
de 100.000 pesos, que en el lugar A tiene de costo financiero total 120 y en el lugar B tiene un costo financiero total 140, puedo comparar. Se voy y se lo compro al de 120, ¿está bien? Sí, no tiene algo oculto que tengas que O sea, andarte. tiene todo. Lo vuelve una Yo lo- commodity, como dijiste, una especie. Exactamente, es una fórmula de cálculo. Si ustedes en un lugar que dan préstamos no dicen costo financiero total, es porque les están ocultando precio. Ujú. Nos están ¿Está ajustando bien? costos que no nos dicen que vamos a tener que asumir. No lo pueden comparar. No No pueden lo podemos compararlo comparar. contra tomar préstamo en este lado contra comparar de tomar préstamo en otro lado. Si no está el CFT, no está. Y si tienen que ir a pedir un préstamo, averigüen en los lugares donde lo van a sacar cuál es el CFT. Si no se los dicen, es porque el precio de venta es más caro que otro. Si le dicen solo la tasa de interés, es más caro que otro lado. Y no se fíen de esa publicidad falsa y engañosa que tienen, por ejemplo, los famosos cuando tienen las cuevas que dicen por cada 1.000 pesos devolver cuestitas de 10, ¿sí? Lo deben haber escuchado y visto. El cuotita de 10 no me está hablando del costo. ¿Por qué? Porque la cuotita de 10 lo único que les permite a ustedes saber es si todos los meses pueden juntar 10 mangos para pagarla, pero no saben cuál es el precio de venta. A lo Claro. mejor en la cueva de al lado, haciendo un esfuerzo extra, pagando cuotitas de 15, el costo financiero total es la mitad. ¿Me explico? Ujú. O sea, sin entrar en tecnicismos de cómo se Claro, sí. calcula el costo financiero total, etcétera, etcétera, lo que yo les puedo asegurar es que el costo financiero total tiene todos los costos en el precio de venta. O sea, tiene cuánto van a pagar de verdad y les permite comparar. Si quien les va a prestar dinero no habla de costo financiero total, es porque es mucho más caro de lo que le dice. No mucho, muchísimo más caro de lo que le Ok, dice. ¿Eh? me Entonces, sirvió, me quedó claro. con eso Me quedó solo más claro. es lo que quiero que les quede. Es, si van a tomar un préstamo, pregunten el costo financiero total para comparar. Nada más. Después, por supuesto, uno toma plata donde puede. O sea, si hay alguien Claro. solo que me lo presta, lo va a tomar un costo financiero total caro. ¿Por qué? Porque acuérdense cómo son los precios de venta, a veces son por necesidad. Entonces, si hicieron los presupuestos, se dieron cuenta antes cuándo van a necesitar plata y entonces pudieron empezar a prever y a comparar, sin la necesidad de que tengan que salir a buscar plata hoy porque se dieron cuenta que hoy no les alcanzaba. ¿Se entiende también para qué sirve hacer un presupuesto? Algo tan sencillo. Sí. ¿Sí? Y un montón de aristas de gestión de emprendimiento, de precios, etcétera, etcétera. Bueno, ¿te sirvió? Bueno, Ok. muchas gracias, Damián, por la Sí. presentación. Nos Muchas extendimos gracias. un poquito más porque había muchas consultas. Siempre es No hay bueno problema. terminar este ciclo de capacitación con tu presentación porque, bueno, dejas, digamos, muchas respuestas a las consultas de las otras presentaciones también. Y bueno, este ha sido el fin del ciclo de estas 7 presentaciones por este año. El año que viene retomaremos nuevamente, seguramente estaremos con este ciclo que trata de darle herramientas a todos los emprendedores y también acercarle a cada uno de los funcionarios y los agentes públicos y de los organismos para que puedan hacerle las preguntas de forma directa. Así que también esto es parte de este ciclo de capacitación. Quiero agradecer especialmente a Lorena Basualdo, que está ahí también, que nos acompañó en toda la gestión, la organización, y a Marita del Centro PYME ADENEU, que también estuvo siempre presente, y bueno, y a todas las entidades que compartieron sus experiencias, sus vivencias, como la Administración Federal de Impuestos, la AFIP, tuvimos también a Rentas de la provincia de Neuquén, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, al Centro PYME ADENEU y al Banco Provincial Neuquén. Así que nada más, muchas gracias a todos por estar, por compartir y por sumarse a este ciclo de capacitación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Marcelo, yo te mando después la presentación y las planillas para que todo el mundo la pueda hacer, que es lo que esperamos que hagan. Así Sí, que, eso. bueno, muchas gracias por invitarnos.
Hago la aclaración, vamos a estar subiendo todo a la página del Ministerio de las Culturas y también del Centro PYME. Va a estar la planilla que nos va a pasar Damián y el video y la presentación. Así que nada más, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y cualquier pregunta, escriban. Hasta luego.